ejercicios de algoritmos, proyectos live, proyectos take home. En el de algoritmos tenemos sesiones. Hicimos de la 1 a la 6 en el stream. Y la de hoy es esta, la de sesión 7. Es más, tenía algunos así medio matemáticos con matrices, los borré al carajo. Entonces tenemos, 4 ejercicios muy sencillitos. La idea es que veamos cómo se solucionan y la idea es que ustedes después lo repliquen. Lo repliquen como se les ocurra solucionarlos, que también participen acá en el chat compartiendo de qué maneras los solucionaría antes de que los solucionemos. Mira, me quedaron verificar Sudoku y matriz rotada, que los tengo que sacar. Porque cuando ustedes pasen por el proceso de entrevista, lo más complicado es esto de sentirse cómodo con la plataforma o con lo que vayan a usar a la hora de pasar por la entrevista, pero también sacarse ese miedo de, che, tengo que laburar con un algoritmo, posiblemente alguien me está viendo, ¿por dónde lo encaro? ¿Qué hago primero? Vamos a pasar como un par de tips que a mí me fueron útiles a la hora de pasar por procesos y a la hora de entrevistar gente. O sea, cosas que yo tengo en cuenta a la hora de tener que entrevistar gente. Todos estos ejercicios los van a poder solucionar o desde Code Sandbox, por ejemplo, cliqueando este link de acá. No sé si funcionará porque esto está... O sea, esa API de Code Sandbox tiene 8 millones de años. Mira, bueno, no funciona. Capaz, si inician sesión se ve. Pero la idea es que ustedes, corran estos tests en su local. Lo que van a hacer es, van a clonarse el repositorio como cualquier repositorio. Van a venir a la carpeta correspondiente, que en este caso va a ser ejercicio de algoritmos sesión 7. Van a instalar las dependencias con npm o con pnpm. Y van a correr pnpm test y el nombre del test que quieren correr. Por ejemplo, yo acá voy a venir y voy a abrir la sesión 7 que la tengo por acá. Vamos a darle un poquillo de zoom. Una cosa por ahí. Y van a ver que tienen acá el readme, que es lo mismo que estábamos viendo recién, ¿no? ¿Qué más? Vamos a sacar estos. Lo peor es que el de verificar Sudoku y el de matriz rotada estaban buenos, pero los detesto mucho como para hacerlos en stream. El de matriz rotada es como si giraras la cara de un cubo. Y el de validar Sudoku es básicamente, dado una matriz, verificar que el Sudoku era válido. Así que nada, eso también se lo pueden pedir a AI que lo hagan. Está muy bueno. Bueno, cuestión. Entonces, estamos en esta carpeta. Yo me cloné el repositorio, abrí la carpeta sesión 7. Vienen acá y corren pnpm install, que yo obviamente ya las tengo instaladas. Y por ejemplo, quieren correr este de anagramas. Y lo que hacemos es pnpm test anagramas, ponele. Y acá les va a correr en modo watch todos los tests. Entonces no tienen que hacer mucho más. Más, yo me voy a traer acá la terminal, lo voy a dejar así para verlo un poquito más fácil. Entonces si yo me vengo, ponele a los anagramas acá y me pongo a codear en esto, hago así y cada vez que guardo podemos ver los tests que pasan o que fallan. Así que así nos vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver uno por uno los ejercicios, vamos a leerlos un poquito, vamos a plantearlos y a encararlos de maneras diferentes también como para ver qué se les ocurre a ustedes, cómo lo solucionamos y capaz a ustedes se les ocurre una opción mejor que la que se me ocurrió a mí. Y nada, debatir un poquito y dar esos tips que comentábamos al principio. Pero primero quiero saber cómo están, que me cuenten por qué están acá, si están buscando trabajo, si pasaron por entrevistas, si les fue mal en entrevistas de algoritmos o de este estilo, para saber qué es lo que hicieron mal. También si tienen algunos de esos ejercicios de algoritmos que le hayan pasado o tomado, si se los copiaron, pásenlo así los revisamos. Pero primero, vamos a ver qué anda contando la gente por acá. El FISBAS. El FISBAS, ¿sabes qué? Creo que nunca en mi vida resolví un FISBAS. O si lo hice, no me acuerdo. A ver, por acá está lo de las piñas. Buenas a toda la gente que recién va llegando. Buen día, ya tengo miedo, profe. Recuerden que si no lo vieron, tenemos la entrevista que Bell le tomó a
a Martina Costa Dev en vivo, que fue la entrevista más incómoda que vi en mi vida. Porque Martín simplemente vino acá al stream y terminó haciendo un ejercicio frente a, no sé, 200 personas. Hay recuperatorios. Eso soy. Es cuando yo estaba en el colegio y estaban por tomar una prueba, la gente preguntaba si había recuperatorio. Cuando ya sabías que te iba a ir mal. Y no les voy a pegar para nada. Y además, voy a estar resolviéndolo yo. Son ejercicios sencillos. Gente, ustedes tienen que aprovechar estos ejercicios para practicar. Y después lo que tienen que hacer, porque no es como en el colegio que dice, bueno, me vi el stream de Gonzi y ya practiqué para. No, gente, ustedes tienen que ir, tienen que hacer los ejercicios y después tienen que ir a hacer ejercicios más difíciles que estos. Para que cuando después tengan una entrevista y les tomen uno más o menos más sencillito, ustedes vayan totalmente preparados. Se vale codear, no vamos a usar AI. Y hace bastante tiempo que no codeo sin completions. Porque estoy muy acostumbrado a las completions. Sesión 7 de Bizarrap. No. Hace tanto no fue. ¿Qué onda, Dom? Me hiciste acordar. Antes de empezar, les tenía que compartir algo que Dom. Bueno, a Dom Sipowicz lo tenemos acá en el chat. Compañero mío de Bercel. El día de mañana, correct me if I'm wrong, Dom, tomorrow we will have this. Bueno, va a tener una sesión. Para que vamos a compartir pantalla. Una sesión desde creo que es el YouTube de Vercel, con una Vercel Community Session, que es básicamente como un stream donde se va a hablar y charlar de chucherías. Y va a estar hablando Dom en esta sesión en la que se va a hablar de web performance. Dom es un tipazo, sabe mucho web performance, así que les voy a dejar el link por acá. Por acá. Así, nada, pueden anotarse y verlo. Va a chequear cosas como best practices para aplicaciones Next.js relacionadas a web performance, Core Web Vitals, por qué importa para aplicaciones Enterprise, y cómo hacer un web performance audit como los que hacemos nosotros en el trabajo día a día. Así que nada, entran acá y... está bien, sale por YouTube, pero lo ven desde la página de Vercel Community, que si nunca la vieron, es un espacio lleno de gente de Vercel para contestar preguntas de ustedes. Así que si nunca fueron al community de Vercel, community.vercel.com es su lugarcito de confianza. Así que mañana, 12:30 del mediodía, horario de Argentina, pueden ver la sesión de Dom. A mí nunca me invitaron. Mala gente esa de community, no, mentira. Los queremos un montón. Bien, terminó el espacio publicitario. ¿En qué más andamos? Tu laico de una entrevista. Tuve que hacer un cronómetro con React. Estuve nervioso. Bueno, suena sencillo, pero bueno, hay que ver cuáles son las complejidades de eso. Banco mucho más las entrevistas así donde tenés que hacer cosas, por ejemplo, React, si es una posición frontend con React, que hacer algoritmos para posiciones de frontend. Yo soy medio el anti ejercicio de live coding de algoritmos en realidad para posiciones de frontend, porque el 85% del tiempo no estamos haciendo algoritmos, estamos simplemente haciendo espejito de colores. El de árbol de búsqueda binaria, ¿ves? Por ejemplo, estos son los tipos de ejercicios que jamás le tomaría un frontend, porque no condicen con el trabajo que tenemos en el día a día. Pero me los han tomado, o sea, no es algo que no les pueda llegar a pasar. Pero si quieren ver el vaso medio lleno, si ustedes no quedan en una entrevista que para una posición frontend le tomen una búsqueda binaria, capaz están esquivando una bala. Pueden pensarlo así. En vez de pensarlo como, qué cagada, no quedé en la entrevista, pueden pensarlo como, qué suerte que no quedé en esa entrevista. Se puede hacer un equipo. Esa también. Me acuerdo que en las pruebas preguntamos eso. Nos creíamos tan graciosos cuando éramos chicos. Solo para determinado lenguaje. Lo vamos a hacer en TypeScript. Pero de vuelta, los ejercicios los creo AI y estoy bastante sorprendido con lo bueno que son porque le pedí ejercicios didácticos y sencillos de resolver. Le pedí que tome como referencia los ejercicios de las otras 6 sesiones para crear los ejercicios nuevos. Y me parecieron muy copados.
Entonces, imagínense que ustedes no saben TypeScript, pero quieren hacer estos mismos ejercicios. Pueden hacer dos cosas. O le piden a la AI que les cree estos ejercicios, pero para el lenguaje que quieran, o simplemente toman como referencia la consigna y lo aplican en el lenguaje que ustedes quieran. Lo único que van a tener que hacer medio a mano, si no usan AI, es reescribir los tests. Pero no debería ser muy complicado. O sea, cuando vean los tests van a ver que son cosas muy sencillas. Es básicamente para este input esperar este output. Mira, no conocía ese community. Está muy bueno, no lo usa mucha gente todavía, así que aprovechen porque toda la gente que contesta ahí es gente Vercel. ¿Quedará guardada? Sí, quedará guardado. Y después me tengo que acordar de subir estas chucherías al repositorio. Iteraría el string letra por letra, pero para que todavía no empezamos, no te adelantes, Fmorom. Contratada la IA para recursos humanos, 100%. Yo recuerdo algo acerca del camino más corto, WAC, como nodos que están conectados y determinar el camino más corto a seguir. Claro, es que también es uno de los motivos por los que no me gustan mucho los ejercicios de algoritmos. Y es que la gente puede estudiar no algoritmos en sí, sino cosas que te suelen tomar en entrevista de algoritmos. Por ejemplo, árboles binarios, hacer un bubble sort a mano, rotar una matriz. Como, bueno, yo me lo estudié, después veo una entrevista y estoy entrenando para algo que es algo que nunca me gustó del colegio, que es, estoy estudiándola para la prueba, pero no es que estoy estudiando el contenido para aprenderlo. O sea, no estoy aprendiendo las herramientas para hacerlo mejor, es medio como que estoy estudiando simplemente para la prueba. Y estudiar para la prueba no prueba nada. Así que banco mucho más ejercicios que tengan que ver con lo que vos vas a hacer día a día. Que no es lo que vamos a hacer hoy, porque de vuelta vamos a hacer ejercicio de algoritmo en vez de ejercicio de frontend. Pero a pesar de que no es lo que me gusta, sé que a ustedes les va a brindar mucho valor porque gran cantidad de las entrevistas de hoy en día son ejercicios de live coding. Hola, Gonzi. Los desafíos que están en el repo de GitHub están vigentes para las entrevistas. Quiero volver a postularme a practicar. Hace 2 años que me fui a viajar. Estoy perdido de los procesos hoy en día. Sí, siguen siendo súper relevantes. Lo que entiendo es que muchas empresas están tomando estos ejercicios con plataformas que están un poco más ayornadas para el uso de AI. Creo que hay una que se llama Test Gorilla o una cosa así que se fija, por ejemplo, que no saques el foco de la pestaña a la que estás laburando, te obliga a tener la cámara prendida y hasta te muestra como el teclado. O sea, te obliga como a apuntar parte de la cámara para el teclado. Funciona medio raro. Nunca me pasó tener una entrevista ahí, pero he escuchado cosas. Entonces, como que está todo más preparado para evitar que la gente la hackee con AI. Pero bueno, en estos casos, lo que les digo siempre, ustedes ahora están en el stream y después cuando vayan a practicar, preparándose para esas entrevistas. O sea que ustedes no están engañando a nadie si llegan a chitear el entrenamiento. O sea, ustedes tienen que realmente dar lo mejor de ustedes para aprender para que cuando estén en la entrevista puedan dar lo mejor. Así que no les sirve para nada resolver este ejercicio bien. Algo que sí pueden hacer es una vez que terminen el ejercicio, decirle a AI, dame 3-4 opciones diferentes de cómo resolver este código de una manera más legible, más linda, más performante. Entonces después saben cuál es la que quieren tomar o si les gusta el approach que tomaron ustedes. Y antes de empezar con los primeros, o cuando empezamos con los primeros ejercicios, vamos a dar estos pequeños tips que yo tomo en cuenta y que a mí me han servido a la hora de pasar por proceso de entrevista. Estudiar y entender esas cosas no es fácil de hacer. Es una muestra de que sos técnicamente fuerte. Existen otras. Sí, no digo que esté mal, porque muchas de esas cosas que vos haces, o sea, entrenar o practicar para las entrevistas, o sea, no indirectamente, bastante directamente, pero también indirectamente, te va a enseñar un montón de cosas acerca del lenguaje y de las herramientas que vas a usar. Ahora, el tema es la gente, como digo, que estudia explícitamente ciertos algoritmos para después tenerlo más fácil en las entrevistas. Nada. LeetCode, HackerRank u otro, lo vamos a hacer como decíamos local. Ahora vamos a ver cómo correrlo y todo. Hay un montón de plataformas. A mí de la que más me gusta es CodeWars, pero tip número 1. Cuando piensen en empezar a pasar por proceso de entrevista,
vayan y háganse cuentas y jueguen un poco, hagan algunos algoritmos en algunas de estas de las páginas más tradicionales como LeetCode, HackerRank, Codility, CodeWars, etc. Porque el primer miedo cuando nosotros entramos a una entrevista de live coding es ¿dónde vamos a escribir código? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar día a día con nuestro editor de preferencia, nuestra configuración y absolutamente todo. Cuando pasamos por un proceso de entrevista, 1, estamos nerviosos porque es una entrevista. 2, alguien nos está mirando. 3, capaz no conocemos la plataforma, no sabemos dónde están ubicadas las cosas, no sabemos cómo correr los tests, no sabemos cómo funciona, no sabemos si tenemos autocomplete, no sabemos un montón de cosas. Ahora, si ustedes van a pasar por una entrevista y ya conocen CodeWars porque hicieron 100 catas, bueno, ya tienen un punto de beneficio altísimo. Entonces vayan, vean. Es más, si ustedes están pasando por proceso de entrevistas, capaz le pueden pedir a la empresa a ver cuál es la plataforma que usan, así la estudian un poco y pueden no perder tanto tiempo en eso que a fin de cuentas les termina sacando algo de tiempo. Te dije la de árboles de búsqueda binarias porque me tocó en una entrevista de búsqueda de ruta más rápida de repartir paquetes y lo primero que pensé, esto es con búsqueda binarias. Bueno, hay un caso que a mí me gusta mucho y es, nosotros tuvimos hace varios años, acá en el stream, le hicimos un simulacro de entrevista a Dan Abramov, que es uno del principal ingeniero en Meta y es el creador de Redux dentro de otras cosas. Y hizo como si fuese un tour por diferentes streams resolviendo simulacros de entrevista. Y en uno de esos simulacros de entrevista, que lo hizo con una empresa, le tomaron el proceso de entrevista que ellos tomaban para posiciones React. Y a Dan no le fue tan bien, a pesar de que Dan es una persona increíblemente técnica y además que le gustan mucho los algoritmos, la parte matemática, performance y mucho más. No le fue bien y le dijeron, che, mira, Dan, para nuestra posición React no te contrataríamos, pero eso no implica que vos estés mal, sino implica que todo nuestro proceso, que estamos usando hace un montón de tiempo, está mal. Entonces, como digo siempre, es una evaluación de los dos lados. Ustedes también evalúan si les gusta el lugar al que van a entrar. Lamentablemente, muchos laburos que están buenos y equipos que están muy copados tienen procesos malos. Y eso hace que sea una cagada porque si nos va mal, vamos a perdernos un laburo bueno por un proceso que está mal. No mucho que podamos hacer, más allá que intentar de practicar para estas entrevistas. Acá se viene a hackear, acá se viene a compartir teclados, Flamita. A la vez que se estudia, practica la parte técnica, no deja de entrenar la parte comunicativa. Es súper importante ir verbalizando lo que se está haciendo y lo que te está pasando por la cabeza cuando resuelves el problema y no quedarte ahí resolviendo en silencio. Bueno, ese es el tip número 2 y creo que es el tip más importante que íbamos a dar el día de hoy. Cuando, dependiendo muchísimo de quién es la persona que te esté tomando la entrevista, es qué cosas tenés que hacer o qué cosas tenés que tener en cuenta. Pero si tenés una persona medianamente, vamos a decirle, amable enfrente, puede ser que si te vea muy nervioso o muy trabado, te pueda dar un par de pistas sobre cómo destrabarte y cómo poder seguir avanzando en el ejercicio. Porque muchas veces tenemos muy poco tiempo y muchos ejercicios dependen muchísimo de cómo hayamos arrancado el ejercicio y de qué camino hayamos tomado. Si nosotros nos quedamos sin silencio y simplemente nos podemos acodear, puede ser que la otra persona esté haciendo multitasking, no esté entendiendo cuál es nuestra idea porque la idea está en nuestra cabeza todavía y no nos puede ayudar a destrabarnos. Entonces, es una buena práctica por muchos motivos ir comunicando como si estuviésemos en una sesión de pair programming con alguien más, que es casualmente lo que está pasando, diciendo cuáles son las decisiones que estamos tomando, qué es lo que vamos a hacer, por qué lo estamos haciendo y también, esto se llama el método del patito de goma. Cuando nosotros explicamos en voz alta lo que estamos haciendo, también nos ayudamos a nosotros a entender si el proceso que estamos haciendo está bien. También se toma como un green flag porque se toma como una manera didáctica de enseñar, de procesar. En fin, para mantenerlo corto, ustedes tienen que hablar e ir contando los procesos mientras están en la entrevista. Nunca estuve muy de acuerdo con esas formas de tomar entrevistas. Entiendo que es para que la gente no use IA, pero no refleja nada la situación real. Yo concuerdo, pero
entiendo. O sea, perdón, no concuerdo, pero entiendo. No me gusta la manera de tomar entrevistas con algoritmos para posiciones que no son heavy en algoritmos. Y no concuerdo usar plataformas que sean tan restrictivas o que hagan que la persona se sienta nerviosa solamente por el hecho de estar pasando en una entrevista. Pero también entiendo a las empresas que han recibido muchísimas aplicaciones y han entrevistado a un montón de personas que estaban intentando de hackear el proceso de entrevista mediante no saber nada y usar 100% IA y pasando y capaz contratando y perdiendo un montón de plata al respecto. Entonces también entiendo la necesidad de las empresas de encontrar una solución al problema que están teniendo. Si nosotros somos una persona que está, vamos a decirle, capacitado, creemos estar capacitado para pasar ese proceso, no debería molestarnos mucho pasar por un proceso en el que tenga este tipo de restricciones, porque nosotros vamos a hacer lo mismo que íbamos a hacer antes. También hay muchas personas, y eso sí no lo comparto, que dicen, no, a mí yo tengo 5 años de experiencia. Si a mí me toman entrevista de live coding, ni siquiera hago el proceso. No me interesa invertir tiempo, yo ya tengo muchos años de experiencia y si no les gusta, que busquen a otro. Me parece de las boludeces más grandes que escuché en la vida. Si alguien quiere tomar esa decisión, lo puede hacer, está en todo su derecho. Pero cuando nosotros estamos buscando trabajo, estamos invirtiendo tiempo en buscar un buen trabajo. Y tenemos que entender que no somos rockstars y no es que la gente nos tiene que venir a buscar y pedirnos por favor que laburemos en su empresa. Tenemos que demostrar y nos tienen que demostrar. Entonces, parte de la inversión que nosotros estamos haciendo en nuestro futuro es invertir tiempo en el proceso de una empresa en la que creemos que va a ser buena para nuestro futuro. No me parece mal pasar por proceso de entrevistas, siempre y cuando estemos hablando de tiempos razonables. Yo he pasado por proceso de entrevistas de 14 entrevistas en una empresa en la que hice las 14 entrevistas y terminé trabajando. Ahora, no sé si cada entrevista que haría tomaría 14 entrevistas. Lo haría en empresas que considero que podrían estar buenas para trabajar. Cuestión de gustos. Pero nada, olvídense, ustedes no son rockstars y están invirtiendo tiempo en un proceso. Sean respetuosos con el tiempo y con el proceso en sí. Y si no les guste algo, lo dicen y la otra parte decidirá si quiere continuar o no. Con Hacker me pasaron uno que no podía salir de pantalla completa y detectaba si tenía segundo monitor. Bien, loco. Bueno, yo he tomado muchas entrevistas en las que no podías tener segundo monitor y nada por el estilo. Me han tomado entrevista en Google Docs. Esa fue de las peores entrevistas que tuve en mi vida. Yo hice muchos test gorila y aunque respondía bien me descalificaban por el teclado. Me descalificaban por el teclado. Muy absurdo. Expláyese, señor Iván. No entendí. Hacerlos en Java. No, gracias. Eso se lo dejo a los más 50. Consulta. ¿Cómo miro si mi componente es óptimo? Por ejemplo, la carga, cuánto tarda, si en términos de SEO está bien. ¿Existe alguna forma? Sí. El tema es almendrados. ¿Qué es lo que vos consideres óptimo? Óptimo en cuestión de performance para el browser, en cuestión de cuánto pesa, en cuestión de cómo emite el HTML para que después los navegadores lo puedan indexar. Hay un montón de tips y específicamente es de lo que va a hablar Don mañana en la Community Session, así que te recomiendo muchísimo ir a verla. En las entrevistas te piden algoritmos específicos o uno puede ir a proponer algunos. ¿Sabés que una sola vez me han dicho como, bueno, contame algo, o sea, mostrame algo que hayas hecho que quieras volver a replicar en esta entrevista? Una sola vez. La mayoría de las veces te dan un link y te dicen, a resolver esto tenés X cantidad de tiempo. Pero una sola vez me pasó en un laburo en el que después terminé quedando. O sea, terminé aceptando la propuesta para quedarme ahí. ¿Cómo va, lo Libercito? ¿Todo bien? ¿Contra vos? No, fue contra Héctor de León que me tocó en el ejercicio de algoritmos. Está pensando si era con vos. La otra vez que hubieron entrevistas en mi empresa, insistí que dieran completa libertad a la hora de buscar. Eso significa que los candidatos podían usar la IA. No me tomaron en cuenta, pero después me dieron la razón, porque justo hubo uno que miraba mucho a otro lado y altaveaba mucho.
Yo en las entrevistas que tomo se puede usar IA, se puede usar el navegador, se puede usar lo que quiera. Lo que no pueden usar es el agente, o sea, todo el 100% del código lo tienen que escribir ellos. No pueden usar completions y no pueden usar agente para que escriba código. Pueden usar IA para preguntarle cosas y pueden usar Google para buscar referencias de documentación. Pero parte de lo que estamos tomando en la entrevista, principalmente porque nosotros tenemos muchas reuniones con clientes en las que tenemos que dar soluciones en la reunión. Entonces necesitamos que la persona tenga un entendimiento muy importante acerca de cómo escribir el código y qué hace el código que escribe. Entonces esa es mi limitante. Los assistants de OpenAI ya no van a funcionar. Justo vi tu video de ese tema del otro día. No sé de qué estamos hablando. ¿Qué puedo hacer si no obtengo respuesta al aplicar a postulaciones? Primero, ir mandando mensajes regularmente. No. O sea, esperen un tiempo razonable, por ejemplo, una semana, y manden un mensaje. Y si no les contestan, manden otro mensaje a la semana o a los 4 o 5 días después del primer mensaje que mandaron. Si no les contestan vía mail o vía cómo se solían comunicar con ese recruiter o con la persona que llevaba el proceso, asuman de que no quedaron. Y si a ustedes fingen demencia después que mandaron 2-3 mails, no le contestaron y les hablan a los 2 meses y le dicen, bueno, quedaste en el proceso, le decís muchas gracias, pero no gracias. El de la inversión de matrices sirve mucho para cuando tenés que filtrar y armar una grilla desde front sin que puedas optimizar API request. Y hay que acomodar datos del lado del cliente. Fueron unos ejemplos que se me ocurrieron mientras escuchaba, como para llevarlo un poco a la práctica real. Mira, hice 1.000.000 de veces optimizaciones de filtrado, de tablas, de 1.000.000 de esas cosas. Muy pocas veces, si no recuerdo alguna, me tocó trabajar sobre una matriz metiendo cosas de filas en columnas, o sea, hacer una rotación o algo por el estilo. Por eso además es que no me gusta mucho para posiciones frontend. Pero sí, o sea, me parece que está copado, hay cosas que se pueden hacer, pero no me gustan menos para procesos de entrevistas. Uno, porque no me gustan las matemáticas, son muy malos. Y segundo, porque no me ha tocado mucho aplicarlas en el día a día en mi experiencia. La del patito es mortal, me salvó varias veces. Sí. Yo llevo años y aún me siento un Muppet. Todos somos un Muppet. Buenas. A mí me pasa lo contrario. Odio los take home challenges, invierto tiempo y capaz no quedo. En cambio, en una live coding no resolvemos en 45 minutos. Bueno, dependiendo cómo lo pienses. O sea, a mí me encanta hacer aplicaciones. Hago aplicaciones todas las semanas o la mayoría de las semanas. Entonces los take homes es, en vez de tener que pensar una aplicación para hacer, hago una que me mandaron. Y además es algo que a mí me deja demostrar mejor lo que yo puedo dar en un laburo real. Pero también lo pienso como la idea esta de YouTube y Twitch. En YouTube vos agarrás, preparás el video, lo editás, lo armás, lo subís. Y en Twitch es prender, 2 horas, apagás y listo. Entonces en una live coding vas a tener, vamos a decirle, menos presión y menos inversión de tiempo. Pero a fines prácticos, que es evaluar si una persona es buena para la posición a la que está aplicando, en frontend no me parece lo más óptimo. ¿Está bien dejar la sección de proyectos en el CV cuando ya tenés experiencia en el sector? Sí, pero no me parece tan relevante a la hora de tener que decir si un candidato es bueno o no. O sea, podés dejar si tenés proyectos copados, pero no me parece tan importante. ¿La community qué? ¿De Vercel? ¿Eso? Ah, la community session, decía. El link este que pasé de DOM al principio, que es mañana a las 12:30 del mediodía, horario argentino. Me parece más copado que tengan algo y resolver en X tiempo, pero factoría es medio jodido, pero la idea es que refutes lo que hiciste y que otra feature o mejora puedes agregar. No sé, pienso eso. Eran los procesos que estaba acostumbrado. Live coding es lo más directo, claramente. Con los take home, hot take, pero lo vengo diciendo desde años antes de la IA. El ejercicio de take home no sirve para nada. Es solamente una preparación para la entrevista que vas a tener después, donde vas a tener que justificar tus decisiones y te van a dar alguna que otra feature o alguna que otra pregunta para responder. Si vos vas a una entrevista de
de review de código de un take home y podés contestar todas las preguntas que te hacen, a mí no me importa si el ejercicio te lo hizo alguien más. Vos pudiste contestar todo lo que yo te pregunté. Para mí, aprobado. ¿Cómo recomendás estudiar o cómo considerás el nivel de alguien? Con un buen ejercicio que demuestre que tiene los conocimientos que necesitas para una posición. Yo, por ejemplo, en Vercel Solutions tenemos 2 posiciones abiertas en las que tenemos que tener muchísimas reuniones con clientes. Y en las reuniones con clientes damos consultoría, hacemos auditorías y estamos muy acostumbrados a problemas específicos. Vienen clientes con problemas muy recurrentes y que nosotros usamos las mismas herramientas o las mismas recomendaciones muchas veces. Entonces armé un ejercicio en el que la persona tiene que resolverlo mediante saber y conocer cómo usar las herramientas de las recomendaciones que solemos decir. Entonces armé un ejercicio que no solamente demuestra conocimiento de Next.js, sino que también demuestra que tienen el conocimiento específico que necesitamos para tratar clientes. Aguante las matemáticas, dijo nadie nunca, Flamita. Hagamos un pequeño ejercicio. Escribe el algoritmo de Paxos Classic en 45 minutos. No, gracias. Eso no me gusta. Tiró un mensaje más arriba también sobre lo de test gorila y el árbol binario. Tirame el feedback de eso para ponerlo a la mesa en mi próxima entrevista. Perdón si se me pasó. No lo vi. Yo en el proceso de mi última compañía, después de estar 6 horas seguidas sin parar de entrevistas y con una diferencia horaria de 9 horas reventadísimo, la última me empieza con un brain teaser totalmente fuera de contexto y yo pensando, ¿en serio en este siglo seguimos con estas cosas? No sé ni lo que es un brain teaser. Igual el micro challenge es una cosa, pero un problema más jodido es tener una visión más de diseño de arquitectura de una app. Conectar distintos puntos, ser claro escribiendo, todo eso es más jodido que un problema de algoritmo puntual. Totalmente, pero hay un montón de personas más capacitadas y más preparadas para tomar ese tipo de entrevistas que yo, que me encargo de la parte técnica habitualmente. En nuestro equipo, si no me equivoco, son 3 entrevistas. Tenés una con lo que sería mi manager. Tenés una Design Systems, una de SEO y Web Performance y la mía. Son 4. Creo que dura 45 minutos cada una. La de mi manager creo que dura media hora. Y después las otras 45. Me tocó hacer take home en 2 ocasiones. Una de ellas se dio de baja al cliente y el otro ni me respondió. Siento que para este último invertí tiempo al vicio. Ustedes siempre piensen de que todo el tiempo que ustedes invirtieron en el ejercicio de take home que no quedaron, aprendieron a hacer un ejercicio de take home y a practicar para el próximo. ¿Qué diferencia un semi-senior de un senior para un puesto de front? ¿Qué tipo de ejercicios prácticos se toman para front senior? Lo mismo, básicamente. Los seniority no sirven para nada, son impuestos por una empresa que tiene una vara totalmente relativa a lo que ellos consideran que es. He visto ejercicios de junior mucho más complicados que los que toman en senior en otro lado. ¿Se han usado las gafas naranjas? Sí, las tengo ahí, las debería usar más, y es más, tengo las otras que son más lindas, pero las tengo en la mochila. Take home le dicen al ejercicio para entregar en cierto tiempo. Sí, exactamente. Esos ejercicios que te dicen, bueno, tenés que hacerme esta aplicación, tenés 2-3 días, tenés una semana y la entregas. O sea, ¿consideras más importante saber defender o explicar toda aquella pregunta que un live coding? Yo lo de explicar y saber defender hablaba con el take home, no con el live coding, pero obviamente en el live coding también van a tener que defender si les hacen preguntas acerca de por qué tomaron ciertas decisiones. La entrevista con Guille es el jefe final. Yo creo que tuve entrevista con Guille y una vez que quedás en todo el proceso tenés entrevista con Guille. El candidato Gonzi, yo te sigo, es mi ídolo. Gonzi descartado. Totalmente. No, mentira. Brain teasers son puzzles que se pusieron muy de moda en Google hace años, tipo un secuestrador pone 2 balas en orden consecutivo en un revólver vacío. Nah, olvídate. Te digo, búscalo en Google. Suficiente. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos con los primeros ejercicios? A ver qué les parece. Y después seguimos un poquito con las preguntas. Bueno, vamos a ver. Entonces, dijimos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ir al repositorio de Interview Challenges. Se lo tienen que clonar. Van a la carpeta Ejercicio de Algoritmos, sesión 7. Esa carpeta la abren en su editor. Vienen a la consola, corren npm install y después vienen y corren pnpm test y el ejercicio que quieran correr. En este caso vamos a empezar con este que se llama anagramas.
Así que le voy a poner anagramas. Y ahí van a tener los tests corriendo en modo watch. O sea que cada vez que ustedes hagan un cambio acá, debería recorrerse todos los tests. ¿Qué dice el ejercicio de anagramas? Dice, implementa una función que determine si dos strings son anagramas. Dos palabras son anagramas si contienen exactamente las mismas letras, pero en diferente orden. La función debe ignorar espacios y ser case insensitive. Otro tip mucho, pero mucho, muy importante es siempre leer despacio, tranquilo y bien cada uno de los ejercicios que tienen acá. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, tenemos poco tiempo, vamos a leerlo así nomás, nos ponemos a codear de una. Y ahí pasan los peores errores de la vida. Por ejemplo, yo me podría haber olvidado esta parte de la función de ignorar espacios y ser case insensitive y voy a empezar a meter un montón de lógica y de código en la aplicación que va a terminar complicando o haciendo que yo tome un mal camino a la hora de tomar decisiones para hacer esta función. Y es lo peor que nos puede pasar. Vamos a perder más tiempo no leyendo una consigna que leyéndola bien y tranquilo. Otro tip. Cuando estén trabajando principalmente en plataformas, muchas veces esas plataformas ya vienen con un set de test armados. Como por ejemplo acá tenemos el index.test.ts, donde tenemos algunos tests bastante sencillos que, verifican que la funcionalidad que tenemos que implementar sea correcta. En algunas plataformas esto no está así. Entonces, si les dan ejemplos como esto, punto 1, que además se toma como una green flag, es se copian esto, van a la función y escriben acá abajo algunos tests que pueden ser usando algún framework de testing como Vitest o como Van o como lo que quieran, o simplemente hacen una función de JavaScript que corra algunos tests. Entonces ustedes ya cuando empiezan a escribir y correr esos tests, pueden fijarse si anda sin tener que perder tiempo en cada iteración probando con un input y un output diferente. Entonces, empezar por ahí también está bueno. Otra cosa es, bueno, ahora agarramos y leemos esto. Antes de ponernos a escribir códigos como locos, pensar algunas de las implementaciones y cómo lo podemos hacer. O cómo podemos simplificar el paso antes de ponernos a escribir código. Por ejemplo, decimos, son anagramas cuando tienen la misma cantidad de strings en órdenes diferentes. Entonces, uno podría decir, bueno, lo que hacemos es agarramos y sacamos todos los espacios, convertimos todo a lowercase y empezamos a iterar y saco la letra de acá si la incluye el otro string. Bueno, vamos a parar un poco y pensar. ¿Qué onda si me dan dos strings con 10 millones de caracteres cada uno? Yo voy a tener que empezar a iterar sobre todos esos y voy a empezar a invertir mucho tiempo de computación y de performance y de memoria, lo que quieran, para evaluar si esos strings son iguales. Pero capaz, si yo hubiese hecho un length de los dos strings, me hubiese dado cuenta, sin necesidad de recorrerlos, que esos strings ni siquiera tenían la misma cantidad de caracteres. Y ahí me ahorré un montón de computación. Entonces, pensar esos casos nos ayuda muchísimo, más para demostrar que podemos pensar y descomponer el problema en otros casos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer posiblemente acá es chequear eso. Chequear que los strings tengan la misma cantidad de caracteres. El único tema a tomar en cuenta con esto es que las palabras que tenemos acá le tenemos que sacar los espacios y las tenemos que convertir a lowercase o por lo menos al mismo case ambas palabras. Algo que podríamos hacer es simplemente sobreescribir el argumento. Yo no soy para nada muy fan de sobreescribir un argumento. En este caso, nada, es un primitivo como un string o un number o lo que quieras. Pero no recomiendo modificar directamente los argumentos. Ustedes lo pueden hacer, pero también eso es algo copado que pueden hablar y comentar en la entrevista.
che, mira, acá en vez de crear un const palabra 1-bajo, voy a reemplazarlo y voy a usar palabra 1 y listo, pero en un caso habitual. Es como que demuestran que tienen un pensamiento un poco más allá de lo que es el ejercicio en sí. Entonces, vamos a decirle, bueno, palabra 1 lo vamos a convertir a lowercase. Ahora que lo convertimos a lowercase, posiblemente lo que vamos a hacer es, bueno, podríamos hacer un trim o podríamos hacer un replace all y le vamos a decir que vamos a sacar cualquier carácter de space. Sí, cualquier carácter de space y lo vamos a reemplazar con un string vacío. Entonces vamos a hacer eso con palabra 1 y vamos a hacer eso con palabra 2. Y entonces acá llega la primera cosita que podríamos mencionar en la entrevista. Ya estamos repitiendo código. Bueno, podríamos venir acá y decir una función clean. Y esa función clean recibe un string. Y nada, devuelve otro string. Entonces podemos simplemente hacer esto. Acá, retornándolo. Y esta función la usamos acá. Entonces hacemos esto. Y listo. Entonces, si nosotros nos logueamos acá palabra 1 y palabra 2, vamos a abrir acá, nos vamos a fijar qué tiene y para esta liten y ilent, elbow y below, si nos fijamos en el test, estaban con diferentes cases y ahora las tenemos bien. Y por ejemplo, a gentleman y elegant man también. Si nos fijamos, mira, acá no borró los espacios. Algo a tener en cuenta. Entonces esto no era barra S. No, es barra S. A ver. Gracias, señor log. ¿Sabes qué? Para. Es RG. Era para que haga todos. Que no me acuerdo de esto. Porque barra S lo estaba escapando. Pero bueno, acá podríamos usar a nuestro señor Google y decirle replace all white space character. Porque no me acuerdo cómo era. Creo que podría, porque no quiero usar, bueno, lo que no quería era usar esto en vez de las comitas, usarlo así. Porque no me gusta, el más no me interesa. Y así tampoco funciona. Necesito ponerle las dos. No, está bien. Así sí funciona. Bueno, básicamente lo mismo que había hecho, pero con el G y con esto en vez de ponerle los strings. Y ahí tenemos algo que funciona bien. Ahora, una vez que tenemos esto, nos tenemos que fijar de qué manera evaluamos si es un anagrama o no. Dijimos, lo primero que vamos a chequear es el length de las dos. Entonces decimos if palabra 1.length es diferente a palabra 2.length, vamos a retornar false. Y al final de todo vamos a retornar true, porque vamos a hacer varios chequeos y si no retorna false en ninguno de esos chequeos haciendo un early return, vamos a decir que significa que el test está pasando correctamente. Si nos fijamos acá, pasaron 4 tests y falló uno solo, que bastante bien. Capaz tendríamos que crear más tests porque no estamos chequeando mucho. Bien, entonces tenemos el de Hello World. ¿Sí? Hello World tiene la misma cantidad de letras, ¿no? Sí, la misma cantidad de letras, pero no es un anagrama. Entonces, ¿cómo podríamos chequear? Si nosotros lo pensamos así, en el caso Hello World, podríamos tener algo como H, E, etc. Y en el otro lado tendríamos algo como W, O, etc. Entonces se me ocurre que lo que podemos hacer es agarrar cualquiera de las dos palabras porque se supone que tiene la misma cantidad de caracteres. O sea, en realidad estamos seguros que tiene la misma cantidad de caracteres después de esta línea de acá. E ir guardando
en realidad convertir un array de letras y por cada una de las letras que tenemos ahí, ir borrando, ¿sí?, las letras del buffer. Y al final de todo, chequeamos acá si ese array de buffer está vacío. Y si está vacío, implica que era un anagrama. Se me ocurre que podríamos hacer algo así. Me gustaría que este ejercicio tenga un par más de test. Ahora nos vamos a fijar si hacemos algo al respecto. Pero bueno, en este punto le vamos a decir let const buffer, porque no vamos a redeclararlo. Y vamos a agarrar, por ejemplo, palabra 2 o palabra 1, punto split, y vamos a convertir ese string en un array de letras. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es por cada letra de palabra 2, ¿sí?, vamos a borrar esa letra del buffer que tenemos. Vamos a decir entonces if vamos a decir const index, que es el índice de la letra. Vamos a decirle índice ya que lo estamos haciendo en español. Const índice igual palabra buffer, en realidad buffer.index of letra. Y ahí obtendríamos el índice de esa letra. Si el índice es mayor a -1, -1, o sea, si no encuentra un índice, esa letra no está en buffer, va a ser -1. Si es mayor a -1, lo que quiero hacer es borrar esa letra de ahí. Entonces le vamos a decir buffer.splice y vamos a sacarle en ese índice, le vamos a sacar un elemento. ¿Sí? Una vez que esto termine, vamos a devolver acá, le vamos a decir retorna true si el buffer.length es igual a 0. Si guardo, pasan todos los tests. Hay una pequeña optimización que podríamos hacer acá, porque si no me equivoco, por ejemplo, para el caso de Hello World, si yo vengo acá y hago un console.log de la letra, en el caso de Hello World, yo estoy iterando absolutamente todas las letras. Pero en realidad cuando yo itero la primera, cuando itero la W, ya sé que la W no está en Hello World. Entonces en este punto yo ya sé que esto debería ser false. Entonces si ahora vengo acá, fíjense que ni siquiera llego, bueno, en realidad teníamos el console log acá. Vamos a ponerlo acá. Tenemos el Hello World. Y vamos a hacer acá un else con un return de false. ¿Sí? Y ahora acá tenemos solamente la W. Porque cuando iteró la primera letra, se dio cuenta de que ya no tenía sentido. Entonces volvamos al caso de las 10 millones de letras. Si yo tengo 10 millones de letras, a pesar de que sabía de que no iba a poder seguir iterando, me iteré 10 millones de letras. Tuve que ejecutar mi función mucho más. Y bueno, a partir de eso pueden pensar un par de optimizaciones más que se les ocurra para hacer que esta función se ejecute en menos tiempo. Entonces, ¿podríamos haber ejecutado y hecho esta función en menos código? Seguramente que sí. Y la podríamos haber escrito de un millón de maneras diferentes. Cuando estamos en una entrevista, a mí me gusta pensar que la persona que me está entrevistando quiere código limpio, legible, a relativamente largo plazo, y que tome en cuenta los casos, vamos a decirle los edge cases normales. ¿Sí? Porque siempre hay casos muy falopa donde decimos, no, si esto es así, así, así. No me interesa cubrir todos los casos. If índice mayor a -1, esto, y si no tal. No sé qué estabas poniendo, Iván, ahí. Trim solo borra al principio. Ah, está bien. Ahora vamos a ver un par de cosas más. Voy a poner un marker. Porque mi idea es, si Martín Acosta, todavía estás ahí.
Quiero agarrar y cortar estos videitos y subirlos aparte. Bien. Excelente. Bueno, con esto terminamos el primer ejercicio. Vamos a ver cuáles son las preguntas y avanzamos con el segundo. El otro día le pedí a ChatGPT que me haga un análisis FODA con lo que sabe de mí. Me dijo que una debilidad era la dependencia de JS que tengo. Muchos años trabajando full JS. Y me recomendó aprender otro lenguaje como Go. ¿Sabes qué tal está Go? Mira, no sé mucho de Go. Entiendo que es un lenguaje que está bastante copado. Lo poco que vi me pareció que estaba copado. ¿Qué pensás como alternativa a un live code y tener un ejercicio teórico práctico para resolverlo hablando, marcando los problemas y viendo las soluciones que implementaría? ¿Crees que da mucha información de la visión del código y la problemática de un candidato? Eso es lo que habitualmente se toma como entrevista de Design System, a donde tengo entendido. Me parece bastante correcto. Me parece que tiene que ser un paso del proceso de entrevista. A mí me ha pasado muchas veces, he tomado muchos ejercicios de take home y siempre aprendí algo nuevo. Totalmente. El lowercase no es necesario si el length de las palabras son distintos, ¿no? Exactamente. O sea, no sería necesario. No sé a nivel performance qué tanto afecta hacer un lowercase. Pero sí, es una buena observación. Podríamos hacer el lowercase y el replace all y absolutamente todo. Bueno, el replace all no. Porque lo necesitamos para calcular el length. Podríamos hacer el lowercase una vez que ya verificamos que el length machea. Tu sorted no lo haría. Porque ahí empezamos a caer en O cuadrado. ¿Es? ¿O cuadrados? N cuadrado. O cuadrado. Bueno, no importa. Vamos a ver qué más pusieron acá. Cancelado por googlear la solución. Bueno, gente. No siempre me acuerdo. Y como decíamos, el trim no va a ser necesario porque como nosotros estamos borrando todos los white space character, si tiene white space character al principio y al final, también lo estamos sacando con el replace all. Así que el trim no sería necesario. O sea, nosotros podríamos hacer trim o podríamos hacer trim end y trim start. Trim borra ambos. Y como dice Iván, el replace all también borra los espacios al medio. Si pones la rex con flag G, no hace falta poner el replace all, puedes poner replace nomás. Exactamente. Cuando habíamos hecho esto acá, mi idea era hacerlo con el string. O sea, hacerlo algo como esto, que podría haber sido válido, pero me gusta más el white space character de acá porque creo que toma algunas chucherías más. Al ponerle el flag de G, que es el flag de global, este replace all no es necesario. Podemos hacer así y listo. Lo debería tomar igual. Y además en los tests no tenemos ningún test que tenga más de 2 white space characters. Así que sería básicamente lo mismo. Lo mandé antes que lo haya cambiado. Ah, está bien. ¿Viste Nano Banana? Todavía no lo vi. Yo uso mucho if sin llaves. Yo tengo una linting rule para no hacerlo porque me parece que es más legible hacerlo con. A pesar de que sea simplemente una línea. No puedo pasar del anuncio a ver el live. Me da mucha bronca de Twitch porque tengo todos los anuncios desactivados y tengo anuncios igual. O sea, yo le estoy diciendo Twitch, no me pagues, pero no le pongas anuncios a la gente y lo hacen igual. Yo suelo resolver estos problemas armando un objeto con la suma de cada carácter y después lupeo el otro string restándolo. Si me queda algo, es que no se cumple. Sí, me parece que a fin de cuentas vas a tener que hacer al menos una iteración más porque, nada, vas a tener un objeto con todas las keys, vas a tener que hacer el values, hacer el sum o chequear que todo es un 0. Entonces tenés una iteración de un elemento más. Entonces, ¿qué tal el time complexity Vigo de esa solución? ¿Suelen ver eso las entrevistas técnicas? Lo puedes preguntar, pero nada. En este caso, si no me equivoco, no es constante, no es lineal. Si no me equivoco, es cuadrática. O sea, no es logarítmica, es cuadrática, a donde tengo entendido. Porque a medida que vas agregando caracteres, la complejidad crece cuadráticamente.
Puedes preguntarlo. ¿No te gusta más ponerle el return if índice igual -1 return false? Sí, o sea, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. La gente suele preferir hacerlo antes en vez de hacer un if else. A mí, la verdad. Me parece que cuando lo leo así, prefiero leer primero lo que quiero hacer y después hacer el return false. Pero también, si índice es mayor... No, yo creo que prefiero esto y después el false, porque el false me parece algo secundario que leer esto y después leer la implementación. Cuestiones de gustos. Creo que yo siempre soy... estoy a favor de leer return, pero no si me cambia el orden del factor de cómo quiero leer las cosas. ¿Cómo funciona lo del índice -1? Si vos haces un index of de algo y no está en ese algo, o sea, ese valor que estás buscando no está en ese array, él te devuelve -1. Y si no, te devuelve de 0 al índice donde esté. Sí, es n cuadrado o cuadrática. Un consejo sería que en lugar de intentar buscar la mejor solución de primera, empezar indicando primero una solución brute force que se te ocurra, explicas que a lo mejor es n cuadrada, luego dices que podrías optimizar, por ejemplo, ordenando que sería logarítmica, y ya por último dices voy a buscar si hay una forma lineal, y ya te pones al lío aunque no te salga y has mostrado ese flujo de pensamiento. Claro, lo primero en las entrevistas siempre es solucionar el problema. Para optimizar, después. En este caso, como decíamos, tenemos una complejidad cuadrática. Debe haber, seguramente, una lineal que por ahí decías que ordenándolo, yo si no me equivoco, puedo estar equivocado, hacer un sort, que por defecto es un bubble sort en JavaScript, haría que sea igualmente cuadrática. No sería lineal. Pero por ahí no validarías que las letras se repitan la misma cantidad de veces. O sí, acá por cada letra que encuentro, busco solamente un índice y borro ese índice. Si después en la palabra aparece esa letra otra vez, voy a borrar la siguiente ocurrencia de esa letra. Por eso lo hago por índice y no lo hago por valor. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al segundo ya que tenemos el primero resuelto? Vamos a venir acá, vamos a cortar este test, limpiar acá y vamos a ir con el de conteo de caracteres. El de conteo de caracteres nos dice: implementa una función que reciba un string y devuelva un objeto con el conteo de cada carácter. La función debe ser case sensitive, o sea, debe distinguir entre mayúsculas de minúsculas y contar todos los caracteres, incluyendo espacios. O sea, para algo como hello espacio world con HW y un signo de admiración, debemos devolver un objeto que tenga la cantidad de veces que apareció, por ejemplo, la letra L minúscula en ese objeto. Tenemos un montón de maneras para hacerlo, pero si les parece, vamos a arrancar con lo que tenemos acá. Podemos, por ejemplo, hacer un for y iterar sobre el texto. Esa creo que es la más fácil que tenemos. O sea, legiblemente es la más fácil que tenemos. Podríamos hacer un reduce. Podríamos hacer un montón de cosas en esta. La verdad que no tiene tanto sentido evaluar todas las posibilidades acá, porque si no me equivoco, resolviéndolo de esta manera que estamos diciendo, podríamos obtener una complejidad algorítmica lineal sin mucha complejidad. O sea, si yo vengo acá y me guardo, vamos a decirle, un buffer o un diccionario, siendo un objeto vacío, ¿sí? Y itero por cada una de las letras que tenemos, digo, por cada letra del texto, voy a ir agarrando ese diccionario y seteando ese valor. Ahora vamos a ver el problema de lo que voy a hacer ahora. Diccionario, y le voy a setear la letra a ser básicamente más. Le voy a decir, súmale 1.
ahí. Y una vez que terminamos, lo que vamos a hacer es simplemente agarrar el diccionario y devolverlo. Si venimos acá y corremos esto que se llama conteo de caracteres, PNPM test conteo, vamos a ver que tenemos el problema de que básicamente nos dice que estamos devolviendo nan en vez de devolver a, porque claramente acá esto inicia siendo undefined. Entonces, lo que deberíamos hacer acá es, tenemos varias opciones. Podríamos decir si no hay un diccionario letra. ¿Sí? Si no hay un diccionario letra, simplemente hacemos igual a 0. Y después hacemos la suma. Y si no, podríamos hacer directamente acá un más 1 y decir, voy a agarrar esto y si no existe, le voy a poner 0 y a eso le sumo 1 y entiendo que debería ser el mismo resultado. Un ejercicio muy sencillo que se puede resolver de un montón de maneras. Podríamos también hacer un reduce, podríamos hacer un millón de maneras. Ahora, si yo estoy en una entrevista, me voy por esta. Es un ejercicio de complejidad lineal muy sencillo de resolver. La verdad, no me parece que tomaría otro camino. Vamos a ver qué andan diciendo ustedes por acá. Ordenar es n log mejor que n cuadrado, aunque siempre mejor buscar lineal, claro. Ordenar es logarítmico, pensé que era cuadrático igual. Es una pagada, pero me gusta. Ah, no es verdad, es logarítmico. Sí, entonces prefiero sortear. Es una pagada, pero me gusta para inicializar en este tipo de casos usar diccionario letra 0 en vez de if. Bueno, claro. Porque sí, es lo mismo. Podríamos hacer el... ¿Cómo se llama? El coso con el igual. O sea, vos decís, en vez de hacer esto de acá, hacer esto. O sea, básicamente si no existe, lo setea a 0. ¿Sería así la cuestión? Si no existe, es 0. Y si no, podríamos hacer así. Sí, creo que sería así la cuestión. Entonces, si no existe, lo setea a 0 y una vez que llegas acá ya sabes que tenés o esto o tenés la letra. Bien. Esto, si bien es menos código y todo, me sigue pareciendo más feo de leer que tener simplemente esto o tener el if. Es más, te digo, me gusta más el if. Me gusta más esto. Me gusta más esto que las otras soluciones. Es mucho más legible que los otros. Ojalá me tomen esto. Se sorprenderían de la cantidad de veces que toman esto. Los ejercicios más simples son donde mejor se ve la capacidad de abstracción de la persona. Porque hay gente que le tocan ejercicios súper sencillos y se va por las ramas totalmente. Y es lo último que querés en el equipo. Alguien que sobrecomplejice las cosas sencillas. Hola, no tiene nada que ver mi pregunta, pero ¿cuál es el theme? Azure Mirage Border. Si ponen signo migración software, le tiran la magia. Nunca puedo entender el reduce. Este ejercicio con reduce también debería ser hipotéticamente simple. Es una función reductora. O sea, lo que va a hacer es agarrar un valor original y ir reduciendo. O sea, ejecutar un loop y devolver un valor que se acumula a lo largo de cada una de las iteraciones. Por ejemplo, podríamos venir acá y decir, de este texto, a texto le podemos hacer, lo tenemos que primero convertir a un array de caracteres. O sea, deberíamos hacer algo como texto.split. Y a esto le podremos hacer reduce. Entonces en el reduce recibimos el acumulador, sí, que en este caso sería nuestro diccionario.
recibimos el elemento, o en nuestro caso la letra, y también recibimos dos argumentos más, que son el índice y el array original, en este caso lo que sería el valor de texto.split. Y recibimos una función y como segundo argumento recibimos el valor inicial del acumulador, o sea, en este caso diccionario. Por ende podríamos usar un objeto vacío, que es lo que nosotros, el objeto es lo que tenemos que retornar. Y acá haríamos básicamente lo mismo. Por ejemplo, decir if not diccionario letra, hacemos diccionario letra igual a 0. Y después hacemos diccionario letra más. Y acá lo que hacemos es retornar el diccionario. Y esto debería funcionar exactamente igual. Entonces hacemos todo directamente en un reduce sin usar un for tradicional. Pero sería bastante parecido. Entonces esto lo que va a hacer es ejecutarse cada vez. Nosotros estamos haciendo un return del diccionario. Estamos devolviendo el mismo objeto. Y estamos mutando ese objeto. Bueno, sí, mutando ese objeto en cada una de las iteraciones. Una de las cosas copadas del reduce frente a otros elementos de otros métodos de array como map y filter es que, por ejemplo, map y filter se ejecuta una vez por cada elemento y devolvemos la misma cantidad de elementos que originalmente teníamos, mientras que en reduce tenemos control sobre eso. Por ejemplo, acá estoy devolviendo un objeto, ni siquiera estoy devolviendo un array cuando en realidad estoy ejecutando un método de array, lo cual está bueno. Soy malísimo para los nombres, no recuerdo cómo se llama. ¿Qué cosa? ¿Y nos harías un hashmap? Un hashmap sería un objeto, ¿no? O sea, no estoy familiarizado mucho con los términos en otros lenguajes. ¿No sería como un objeto en JavaScript? ¿O como un map de última? Con Reduce siempre me equivoco en el orden de los argumentos. Pienso que el accumulator es el segundo, siempre que tengo que googlearlo. Bueno, yo hace bastante que no estoy usando Reduce, pero estoy mucho más fundamentalista del for of o un for tradicional que usar Reduce, pero he usado Reduce mucho. El accumulator es siempre el primero. Exactamente. Bien. Vamos a ver. Próximo ejercicio. Tenemos números perdidos. Números perdidos nos dice que, dado un array de números enteros positivos, que debería contener números consecutivos del 1 al n, pero le faltan algunos números. Implementar una función que devuelve un array con todos los números que faltan. Este es un ejercicio que muestra claramente esto que nosotros decimos de que tenemos que leer muy bien la consigna. Porque capaz si yo agarro y veo esto, sin ver el resultado acá, que me dice del 2 al 8, lo que haría es pensar en, bueno, capaz tengo que crear un array que vaya del 2 al 8 y empezar a sacar los números del medio. Pero te dice números consecutivos del 1 al n. Y eso cambia la ecuación completamente. Porque nosotros tenemos que hacer cálculos totalmente diferentes. Si tenemos que hacer un rango, así tenemos que buscar solamente el número final para armar un objeto. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Se me ocurren varias maneras. Por ejemplo, podemos venir acá y decir, dado un array, como el que nos comentaban acá, por ejemplo este de acá, dado este array, puedo agarrar y hacer un array nuevo, crear un rango que vaya del 1 al 8, ¿sí? Y empezar a sacar estos números de este de acá y me va a quedar el resultado final, el resultado que espero, ¿no? Otro podría hacer básicamente lo mismo y usar métodos fancy como sets para poder sacar la diferencia entre esos dos. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo que no deberíamos hacer en una entrevista y es capaz ir por una solución un poquito más fancy. ¿Cómo van esos ejercicios? ¿Todo bien por acá, Joaquito? Acá haciendo las cosas que no tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a decir, tenemos los números. Vamos a agarrar y vamos a crear un set con esos números. Vamos a decirle set números y vamos a crear un new set
con los números que tenemos ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear un rango para poder obtener esa diferencia. Vamos a crear un rango y ese rango va a ser un new set, pero vamos a tener que crear un array de esa cantidad. Y es más, no solamente va a tener que tener esa cantidad, sino que va a tener que tener un incremento de 1 por cada elemento, empezando desde el 1. Entonces, le vamos a decir array.prom y podemos iniciar un array de cierta cantidad de elementos seteando la propiedad length. Entonces, le tengo que decir, bueno, por ejemplo, en este caso lo vamos a hardcodear 8. Porque sí, porque era de 2 al 8. Y ahora, ¿cómo hago para que tenga ese valor de índice? Bueno, le puedo pasar a array_from una segunda función que sería la función inicializadora, que como primer parámetro recibe el valor, que va a ser vacío. Y como segundo argumento va a recibir el índice. ¿Sí? Índice. Entonces lo que voy a hacer es, como empiezan desde el 1, voy a devolver el índice más 1. ¿Sí? Y ahí deberíamos tener nuestro set con el rango. Si hago un console log de set números, y en realidad sería set rango, vamos a volver estos dos. Vamos a borrar esto. Y vamos a venir acá y vamos a correr pnpm test perdidos. Y si miramos los logs, deberíamos tener, por ejemplo, para el primero, que era 1, 3, 5, 7, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estamos teniendo un elemento de más, porque claramente hardcodeamos este valor de acá. Entonces, lo que en realidad tendremos que hacer es obtener este 7. O sea, tengo que obtener el valor. ¿Cómo lo puedo obtener? Bueno, esto es un array de números. Podría decirle que el máximo es un math.max y mathmax recibe argumentos de manera posicional. O sea, 1,2 no es que reciba un array. Entonces vamos a hacer un spread de números. Y esto es lo mismo que básicamente hacer math.max 1, 2, 3, 4, 5. Y así sucesivamente. Entonces ahora podemos agarrar ese número máximo que tenemos en los números y pasárselo acá. Entonces, si vemos el log nuevo, efectivamente tenemos un set que inicializa un array yendo del 1 al 7. Perfecto. Ahora, dijimos vamos a usar método fancy. Tenemos un método que se llama difference, que si no me equivoco sería, siempre me confundo con esto, sería setNúmeros.difference set rango. A ver si esto funciona. No, los tipos no le gustó. A ver. O sería al revés. Set rango difference set números. Y ahora sí lo tenemos. No están los tipos. Property difference, bla, bla, bla. Property difference doesn't exist. Do you need to change the target library? Esto debería estar en ESNext. Y entiendo que debería estar en ESNext. Session 7. Ah, ¿sabes qué? Porque esto lo voy a hacer acá un segundo. Porque no abrí la carpeta de algoritmos, abrí directamente esta. Entonces esto debería ser un compiler options. Y lib debería estar en snext. Y vamos a ponerle casi. Includes. Le vamos a decir todos los archivos .ts. Y en exclude le vamos a decir node modules. Y esto también debería ser un array. Y si guardo ahí, y es next, y ahora efectivamente tenemos difference ahí.
En realidad el archivo tsconfig está, pero no está dentro de esta carpeta de sesión 7 que yo la abrí acá. Y ahí tenemos un método un poquito más fancy. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es devolver un array acá. O sea, array from de esa diferencia. Array.from desde un set, que es algo totalmente válido para hacer. Y si vamos al fondo, efectivamente esto funciona. Entonces, ¿qué hicimos? Una de las maneras más complicadas de usar métodos fancy cuando es algo que se debería poder solucionar de una manera mucho más amigable. ¿Cómo? Bueno, vamos a borrar esto que tenemos acá. Y dijimos, tenemos nuestro querido amigo for. Entonces, ¿qué onda si nosotros simplemente creamos un let index empezando desde 1? Porque sabemos que esto tiene que ir desde 1 hasta el máximo. Vamos a crear todavía nuestro max, que lo queremos por acá. Y le vamos a decir, inicializando desde 1, mientras index sea menor al máximo, voy a incrementar el valor de index en 1. Y a medida que hago eso, me voy a crear el buffer, o el difference, vamos a decirle, siendo un array vacío. Y le vamos a decir, si el índice que estamos intentando iterar no está incluido en los números, o sea, si números doesn't includes el índice, vamos a hacer un difference.push de ese índice. Y al final de todo, simplemente vamos a retornar esa diferencia. Guardamos y nos fijamos y esto funciona exactamente igual. Y posiblemente con una complejidad algorítmica más sencilla. Porque acá estamos creando un array nuevo que lo estamos inicializando con un rango diferente. Después creamos un array desde un set. O sea, tiene una complejidad algorítmica un poco diferente. Pero además, a mí me parece mucho más legible esto que lo que estábamos haciendo arriba. Entonces, demostrar que sabemos esas funciones media falopas no nos ayuda muchas veces en los contextos de entrevistas donde lo primero que tenemos que hacer es que algo funcione. Si nosotros queremos hacer algo que funcione así y resulta que podemos hacerlo más performante con una complejidad algorítmica más sencilla usando los métodos fancy, primero hacemos eso, después nos vamos al otro. Pero no ir por lo fancy complejo al principio. Bien, vamos a ver las preguntas y vamos a pasar al siguiente. Ojalá que pueda dividir estos videos y hacer uno solo y no subir un video de 2 horas como siempre a YouTube. Si hay algún editor acá que tiene ganas de hacerme los videitos, será agradecido. Sí, tipo un new map es el que se me hace que quizás queda más legible. Sí. O sea, se puede usar un map, en este caso el objeto en el anterior. El objeto nos solucionaba todos nuestros problemas. Pero los maps tienen métodos un poquito más amigables de trabajar. Y son más performantes de escribir que escribir un objeto. Si no me equivoco. ¿Cómo van esos ejercicios? Todo bien, va por acá. Algún día tendré mi primera entrevista, seguramente, y algún día verás a este stream y vas a decir, mira, hoy trabajo y en ese momento no tenía trabajo. No, ¿cómo? ¿Usado WSL? No, no uso WSL. Y vos dejás de hacerle a sentir cosas raras a la gente en mi comunidad que después aparecen cosas raras en Twitter. No lo veo tan mal el método fancy. No es que esté mal, es que está mal en comparación con el método no fancy. ¿Por qué Max no están ordenados? No. Si nosotros nos fijamos en el ejemplo, tenemos este, por ejemplo, acá, que es 314. Entonces tenemos que ordenarlo. ¿Sí? En realidad no es necesario ordenarlo. Pero bueno, puede ser que este valor no sea el más alto de todos. ¿No podríamos obtener el máximo simplemente sacando el último número del array de números? No. Por eso les dije que tienen que leer las consignas. Tienen que leer los ejemplos, tienen que leer los tests.
¿Cuándo estás pagando la hora de edición, Gonzi? Te meto un gol menos cada vez que jugamos al fútbol, Gómez. Sí, exactamente como dice Flamita. No es que te lo dice explícitamente, pero te lo muestra los ejemplos. Lo cual es mucho, muy importante. Chum, chum. Y nos queda el último. El último, después vamos a ver si le pedimos a AI que nos cree algún ejercicio nuevo. Vamos a ver entonces este que dice suma de rangos. Suma de rangos. Nos dice, necesitamos crear una función que calcule la suma de todos los números enteros dentro de un rango dado. La función debe recibir dos parámetros, el número inicial y el número final del rango. Ambos inclusivos. O sea, si nos pasa 1 y 5, tenemos que incluir tanto el 1 como el 5. Ok. Siempre tenemos que verificar esto. Y en esto me parece también que es un for tradicional, ¿no? Estos ejercicios, perdón, yo se los pedí a la AI, pero no los probé. Así que capaz me estoy pifiando en algo. Pero vamos a ver. Suma de rangos, index TC. Y vamos a pensarlo de la misma manera. O sea, nosotros vamos a agarrar esto que tenemos acá. Pip. Vamos a ponerlo por acá. Pip. ¿Sí? Y si tenemos 15, o sea, del 1 al 5, deberíamos ir sumando cada uno. Esto sí es un for tradicional. Vamos a ver. Que empieza desde el inicio y termina hacia el fin. Entonces vamos a tener acá un let contador. O vamos a decirle let suma. Igual empieza en 0. ¿Sí? Porque si se fijan acá, cuando el rango es inválido, el valor inicial es 0. Así que está bien. Y acá vamos a empezar con un for que es const índice igual inicio, mientras el índice sea menor al fin. No, menor o igual al fin, porque dijo que ambos eran inclusivos. Vamos a ejecutar algo y lo que vamos a hacer es retornar la suma. Entonces, ¿a qué boludo? A esto le tenemos que hacer índice más. ¿Sí? Let índice. Entonces, ahora sí, lo que hacemos es suma más igual índice. Y esto sería todo. Ay, casi. Vamos a correr. Rangos. Bueno, eso fue más sencillo de lo que pensé que iba a ser. Pero lo hemos solucionado. Return inicio más fin por inicio menos fin más 1 dividido 2. Inicio más fin por inicio menos. Anda a otro lado con tus cerebritadas, Iván. Sí, seguramente se puede hacer algo constante en vez de hacerlo lineal como es acá. Siempre vayan, si se les ocurre como Iván, una opción constante va a ser mucho mejor que ir por algo lineal. Pero para cuando alguien es malo de matemática como yo, van por el for. Entonces capaz viene Iván, me toma una entrevista y me dice, no, boludo, andate de tu casa. Y yo le digo, menos mal que no entré en un lugar que me hace para un frontend preguntas matemáticas. Y yo voy a tener razón y Iván va a estar equivocado. Se me ocurre que le podemos decir al señor Claude que nos crea algunos ejercicios más. Así que nos cree 2 ejercicios más. Le voy a decir, agrega 2 ejercicios más de complejidad similar a los que tenemos. No deben ser de matrices o complejidad matemática. Deben ser didácticos y divertidos de resolver para una entrevista.
Muy bien. Y vamos a ver qué nos hace. Mientras vamos a ver qué dijeron ustedes por acá. Es casi lo mismo que el otro, sí. La verdad, muy sencillito. Claro, generalmente las cosas empiezan por el inicio y terminan por el fin, lo dijo Box8 totalmente. No, Box8 no dijo lo que dijo Iván. Solo asegúrate de verificar que el primer argumento sea menor que el segundo. Es que, si no me equivoco, si el primer argumento es menor que el segundo, directamente el for no se ejecutaría y devolvería suma, ¿no? Gente, ¿qué editor es el que muestra el return? Es Cursor. En tercero secundario participé de unas olimpiadas de matemática y estaba ese ejercicio para sumar todos los números entre dos números y la fórmula me quedó grabada. Claro, no, yo lo único que hice de matemática en el colegio fue llevármela todos los años. Ojo, me faltan 12.000 Ponzi para llegar al VIP, solo me costó como 3 años. Te podría dar el VIP gratis, Flamita, pero ahora que sé que estás trabajando muy duro por ello, simplemente voy a esperar a que te gastes el millón de puntos. ¿No mejora el NFT estampita? ¿Los NFT siguen existiendo? Yo no lo sé. Apostado 12.000 Ponzi y lo conseguí ya. Si no, te van a faltar 24. ¿Sabes qué a mí me pasó? En la MiduConf, creo que fue. Que, Feral, si todavía estás acá, no creo que estés acá porque son como las 4 de la mañana. Pero por tu culpa, hubo como un sorteo, tipo un poll, de si Midu se equivocaba o no se equivocaba. Y aposté todos mis Midu puntos. Y gané. Y creo que Feral se equivocó y puso como que había ganado el otro equipo y perdí todos mis Midu puntos, que eran tipo una cantidad increíble de Midu puntos. Y estoy muy enojado con la producción. Muy enojado con la producción. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver. Le decimos sí, crea todas las carpetas que quieras, señor Cloud Code. Y bien, bueno, sí, crea todas las cosas que quiera. ¿Qué me importa? ¿Ven que se me desconecta el IDE? Cloud Code en Windows no funciona muy bien. Palíndromos. Pero de palíndromos ya teníamos en el otro. O sea, teníamos en... Ah, bueno, pero pasa que acá no tiene acceso a los otros ejercicios. Ah, no, pero pará, me los está haciendo solucionados, creo. No, pero... Pará. Los ejercicios no deberían estar solucionados. Pasa que estamos en stream. Decirle hola a la gente. Y justo esos ejercicios los teníamos ya resueltos. Vos. Bueno, pasan cosas. Sí, Cloud con comportate mal. ¿Recomendás Cloud? Está muy bueno. Le voy a decir, sí, vos metele a todo lo que quiera. ¿Cómo? No puede creer. Ah, porque ya existe. Sí. Borrá. Vos mandale. En realidad, en estos casos podría tranquilamente usar Cursor en vez de pedir solo Cloud Code, pero nada. No me hace mucha diferencia. Ahí creo de palíndromos. Creo de duplicados. Si están buenos, después los subimos al repo y todo. Epa. A ver qué armó. Ok. Duplicados, palíndromos y creo que ninguno más, ¿no? Bien. Creo 2 ejercicios nuevos. Vamos a cerrar. Muchas gracias, señor Claudio. Y vamos a ver qué nos creó por acá. Palíndromos. Implementa una función que determine si una palabra o frase es un palíndromo. Un palíndromo es una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que derecha a izquierda. La función debe ignorar espacio, puntuación y ser case insensitive. Ok. Puntuación es capaz la parte complicada. Bueno, igual creo que ninguno de los test tiene acentos. Claro.
capaz le dice... capaz le dice acentos a... a los signos de pregunta. O sea, le está diciendo que tiene que tomar en cuenta solamente los caracteres alfa. Si esto tuviese que ser con acentos, o sea, con puntuación, se vuelve un poco más complejo, pero hay una función que tenemos en Haskell que es MDN Collator. ¿Era Collator? Sí. Intel Collector Object Enable Language Sensitive String Comparison. Entonces podemos comparar básicamente... No, y después había otra que no era la de Collator, porque Collator es para comparación. Había una que era con A, con B. ¿Cómo se llamaba esto? Vamos a preguntarle al cursor. Vamos a decirle acá, le vamos a decir en el ask y le vamos a poner acá en auto. ¿Cuál era la función? Porque me acuerdo que es de Intel. ¿Cuál era la función que podemos usar? No sé si era Intel. Me acuerdo que recibía un string como argumento que era tipo LTE, una cosa así. A ver, ¿cuál es la función que vamos a usar para reemplazar? Es más, me voy acordando de cosas, porque primero ejecutás una función que te devuelve algo que visualmente se ve como el mismo string, pero en realidad es como que parte ese string en dos partes. La letra y el tilde. Entonces después vos podés hacer un replace del rango de caracteres que implican tildes y lo reemplazas por nada, por ende te quedas con la palabra sin el tilde. Para poder reemplazar de un string, para poder eliminar todos los tildes de un string. Normalize NFD, exactamente eso. No, pero acá está. Podría hacerlo así. Tu lowercase, que es lo que decíamos. Después hacer un normalize de NFD que hace eso que comentábamos. Que es, vamos a decirle, que hace el normalize NFD. Significa Normalization Form Decomposed. Forma normalizada de compuesta. Es uno de los algoritmos de normalización Unicode. Descompone los caracteres acentuados en sus componentes básicos, como decíamos antes. O sea, esto lo descompone en la A y el carácter, ese falopa que tenemos con el cosito. Entonces después, una vez que ya le hicimos normalize, ahí hacemos el replace y este es el rango de tildes que tenemos. O sea, simplemente le decimos, che, agarra todos estos tildes y reemplazarlos con string vacío. Y esto acá es lo mismo que... En realidad nosotros queremos AZ, ni siquiera nos interesa 09. O sea que podríamos usar /W, que serían los word characters. Y podríamos lograr algo bastante similar. O sea, si nosotros venimos acá, me voy a copiar esto porque obviamente esto no me lo acuerdo. Y lo que deberíamos hacer es retornar el texto hecho a lowercase, normalizarlo con NFD. Era NFD, ¿no? Ay, casi. Era NFD. Era NFD. Sí, era NFD. Pip. Ay, pip. Que te salgas, te digo. Bien. Lo normalizamos a NFD. Después hacemos el punto replace. Vamos a poner esto así. Pip. Pip. Una vez que reemplazamos eso, le decimos, podríamos hacerlo hasta en el mismo replace, entiendo, pero replace, y vamos a decirle que reemplace todos los word characters con un string vacío. Y esto lo hacemos, ¿qué? Gracias a Alexeira.
Ah, no, Alexiera no. Ya te estaba agradeciendo desde hace 7 días. Bien, y ahí nos debería devolver un texto normalizado sin los acentos, solamente los word characters, que si en realidad nuestros tests no incluyen acentos, esto es innecesario. Nuestros tests estaban con palabras en inglés, por ende no debería tener acentos, pero igual lo estamos haciendo como no lo tendríamos que hacer en una entrevista, que es tomando en cuenta casos que no nos pidieron. Palíndromos, simplemente estamos demostrando. Expected to be true. Bien. Y ahora que tenemos esto, tenemos que decir si esto es revertido, ¿no? O sea, esto dado vuelta. Por ende tenemos que hacer split y así. Punto reverse. Punto join. Es igual a texto, ¿no? A chequear. Expected true, receive false. Para. Creo que sería la doble mayúscula. Ok. Porque si no son non-word characters, ¿no? O me estás mintiendo y me estás intentando de confundir para que me vaya peor. Me dice 3 fail, 4 pass. Y si le pongo así, 4 fail, 3 pass. Ok. Casi. Capaz tenías razón. Entonces pensemos, a ver. ¿Cuál es uno que está fallando? Expected true y received false. Vamos a devolver esto en otra parte. Vamos a decirle const texto revertido. Ah, está bien, porque en realidad esto debería hacerlo para los dos strings. Sí, debería hacerlo para los dos strings. Esto sería... sí, const texto normalizado, vamos a decirle. Texto normalizado. Y a esto le vamos a hacer igual texto y todo eso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es texto normalizado. Texto normalizado. Texto normalizado es igual a texto normalizado con el split, el reverse y el join. ¿No? Y ahora sí. Porque primero lo normalizamos y después le hacemos el split, el reverse y el join para chequear que es exactamente lo mismo al revés. Y ahí tenemos el ejercicio funcionando correctamente. Y después la última que nos queda es, creo que este duplicados fue el que creó nuevo. Implementa una función que reciba un array de números y devuelva un nuevo array sin elementos duplicados. Este está más fácil. Y en este pueden usar sus cositas fancy como el set. Vamos a hacerlo a lo simple, que es, dado un array de números, podemos retornar un nuevo set pasando, esto era así, pasando los números y listo. No, creo que así. Y a esto lo devolvemos, le hacemos un array from. Array.from. Y creo que con esto estaríamos hechos. Vamos a probar. PNPM test duplicados. Y ahí ya lo tenemos. Entonces ahí tenés una de las cositas fancies sin que nos traiga problemas. Y si no, podríamos hacerlo. Capaz le podrías agregar la complejidad de decirle, bueno, no puedes usar un set. Y bueno, sería muy similar a los otros ejercicios que resolvimos donde simplemente chequeábamos una condición y agregábamos o no algo a un array. La verdad que los ejercicios se parecieron bastantes entre unos y otros. No hubo tanta dificultad a la hora de resolverlos.
Pero igual, siguen siendo ejercicios similares a los que te toman en entrevistas. Yo me acuerdo que en una entrevista me tomaron saber si había elementos repetidos en un array. Y ese sí tiene algo de copado. Y es que dependiendo de cómo lo resolves, es la complejidad algorítmica que tenés. Y la habitual es, hacen un filter y después chequean el length. Y en realidad podrías hacer algo un poco diferente. Además, le vamos a decir a Claudio, vamos a decir, sí, agrega un ejercicio que sea verificar si un array tiene elementos repetidos o no. Debería devolver solo true o false. Y ahí ya estamos. ¿Recomendás Cloud? Sí. ¿Cómo me gusta que la promo de Rappi con ChatGPT fuera de Sonnet 4? Ah, ¿sabes que no la vi? No la he veído. Los palindros son mis enemigos. Justo ese lead code me quedó pendiente. ¿Sí? Mira, debería ser sencillo. Ando muy murneada trabajando. Pasa que acá no se suelta la pala. Ustedes son los únicos que vienen acá a soltar la pala, pero acá agarramos la pala todos. El apóstrofe es un carácter, no sería replace apóstrofe por nada. Exacto, es lo que hacíamos en el otro ejercicio. A mí me gusta más el spread que el array from, pero entiendo que el array from es más claro que está haciendo. Totalmente. O sea, yo prefiero generalmente el array from. Hace poco tuve un ejercicio de Cypher en entrevista y me costó. Sí, yo me acuerdo que me tocó el de típico, el de Caesar Cypher. Y el otro que no me puedo acordar el nombre, que es el que es un poquito más complicado que el Caesar Cypher. Y nunca me gustaron. Nunca fui fan de esos ejercicios. Y los algoritmos de teoría de grafos, eso se lo dejamos a los backend. Eso no lo resolvemos acá. Acá hacemos espejito de colores y algoritmos sencillos. A ver si nos creo esto correctamente. Nos debería crear suma rango, bla, 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 bla. Y está creando, ¿cómo se llama? Eliminar duplicados. Bien. He creado el ejercicio. Tiene duplicados. Tiene duplicados. Pero pará, ¿dónde me lo creaste? Ah, ok. Me reemplazó. La verdad, Cloud Code, bastante mal, ¿eh? Muy mal. ¿Cómo me actualizas el ejercicio? No, pero además me lo arruinaste, boludo. Para return false. No lo quería hacer así, además. No lo quería hacer como lo hiciste vos. Acá le vamos a decir... Bueno, ¿esto qué tiene? Strings, números... Ok, puede tener cualquiera. Vamos a decir más que de any... Vamos a decirle de unknown, ¿no? Y algo que yo habitualmente hago es... Bueno, en realidad esto no es unknown. Esto debería ser string array o number array. Porque no es lo mismo que chequear que un unknown. Entonces, yo lo que hacía era por cada uno de los elementos, o sea, básicamente decir array.sum, y acá chequeabas un elemento, tipo un ítem, y decías si el ítem, tipo en realidad si hacías array.indexOf del ítem, es igual array.indexOfItem es igual. No es igual. No es igual a array.lastIndexOf de ese ítem. Argument of type any. Array.sum. Porque esto puede ser un... no sé por qué me lo toman como any. ¿Esto es un string o es un number? No sé por qué me lo toma como
It's not allowed to- Me estoy mandando alguna segura y no me estoy dando cuenta. Array. Esto es punto index of. Ah, qué boludo. No, está bien. Debería ser así. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que esto es un string number, un string array. Y listo. Bien. Y acá en los test vamos a cambiar esto por básicamente, vamos a decirle acá. Cambia todos los números por strings. Y listo. Solucionado. Y ahora debería funcionar. Y esto se sigue llamando duplicados. Y ahí lo tenemos. Entonces, de esta manera nos fijamos. Si en el array alguno de los elementos tiene un índice siendo o sea, busca el primer elemento en ese array, que en este caso es el primer index of, y lo machea con el last index of. Y de esa manera chequea si hay un elemento que está duplicado. O sea, si el last index of es diferente al index of, implica que hay un elemento que está duplicado. Esa es una opción viable. Hay que checar la complejidad algorítmica de esto. Esto me parece que esto es... Bueno, esta es logarítmica también. Hay que ver si se puede hacer lineal. A chequear. Después vamos a subir estos. Voy a subir algunos de estos ejercicios nuevos a la sesión número 7 y lo voy a agregar al repositorio y lo voy a pushar. No estás subiendo los videos a YouTube. Me pasa que termino los streams y digo, che, qué paja haber subido estos ejercicios. O sea, haber subido este stream entero porque no tengo un título para darle. Por eso digo que estaría bueno conseguir un editor que me haga videitos más cortitos, porque me da mucha paja subir videos de 2 horas. ¿Funciona el mismo algoritmo para array de objetos? No, no va a subir, no va a funcionar porque nosotros cuando hacemos la comparación con indexOf y lastIndexOf, acá estamos chequeando un primitivo como un string o un number. Pero si fuera un objeto, por ejemplo, si acá tuviésemos, no sé, dos objetos, uno que es así y otro que es así, con el name Gonzi y name Gonzi, a pesar de que estos dos objetos se ven iguales, tienen referencias en memoria diferentes. Entonces, indexOf y lastIndexOf, pasándole el mismo ítem, te va a decir que no es. O sea, que indexOf y lastIndexOf son el mismo valor a pesar de que el valor fuera igual. Para hacerlo con objetos deberías hacer algo más falopa y no tan lindo como stringificar el valor y decir array indexOf y en realidad obtener el ítem, hacer un JSON stringify y compararlo y hacer cosas raras, feas. Pero bueno, no funciona ni con objetos, ni con arrays, ni con nada que no sea un primitivo. Básicamente eso. ¿Cómo andas, papá? Cada tanto tiempo. El otro día fuimos a cenar con tu hijo. Interesante. Está bueno. Incluso hasta podrías usar el index del sum para el primer índice. Exactamente. Exactamente. Podríamos venir acá y sacar el segundo parámetro, que es el index. Y es más, hasta podríamos obtener acá el elemento, el array en sí. Si no me equivoco, sum recibe el array, entonces acá haces AR y no accedes a un valor de afuera y simplemente obtenés la misma referencia de acá. Lo cual podría ser hipotéticamente mejor. Y acá haces indexOf porque usas index porque en realidad siempre se supone que vas a encontrar el primer índice. Nunca vas a estar iterando el segundo porque si estás iterando el segundo implica que ya accedió antes, por ende sum ya debería haber dado true. Entonces esto debería iterar.
No es que debería iterar menos, sino que tenés un search menos que es el del index of. Pero